Mis recuerdos de días peores se han ido alejando poco a poco de mí. El hoy está más presente y misterioso que nunca, saludándome con mil problemas. El deseo de ganar es importante para mí, pero el deseo de prepararme es vital. La carrera será muy intensa y antes de que mi vida se agite, tengo que encontrar fuerzas para comenzar el reto. He de buscar en mi interior la inspiración necesaria para salir victorioso. El tiempo no lo puedo medir igual que antes. Tengo que sacar lo mejor de lo peor. Dicen que no es fácil sobrevivir física y mentalmente a la etapa que voy a emprender. Han sido muchos años de privaciones. He de vivir el presente sin obsesionarme por el pasado, valorando el día a día. Creo que todo aquello que te paraliza no siempre es negativo. De esta forma aprenderé que hay que seguir adelante, teniendo en cuenta que si olvido, estoy condenado a repetir. A veces es más fácil aferrarse al pasado y mantener una situación con tal de no descubrir lo que eres realmente. Considero que sería falta de madurez por mi parte. Necesito pensar en las cosas que he perdido a lo largo de mi vida. He de enfrentarme a mi otro yo con honestidad y coherencia conmigo mismo. Tengo que aceptar mi vulnerabilidad en lugar de tratar de ocultarla. Es la mejor manera de adaptarme a la realidad. Si me falto respeto a mí mismo, me quedaría muy poco para dar y mi capacidad para amar permanecería sin desarrollar. Estaría intoxicando mi ética personal y sentiría vergüenza el resto de mi vida. Todo ello por haber destrozado mis principios, aquello que siempre he procurado mantener intacto a toda costa. Quedaría manchado para el resto de mi vida. Y lo peor de todo es que yo lo sabría. Me resulta muy complicado enfrentarme a la sociedad con un pasado tan tormentoso, lleno de violencia y carente de normalidad. Ahora me he dado cuenta de mis limitaciones. Me he propuesto ganarme a la sociedad con mis acciones diarias, demostrando que tengo mucho que aportar, que nunca es demasiado tarde para comenzar. Espero que todavía esté a tiempo. Daría lo que fuera por reinventarme, demostrar que todo el sufrimiento no ha sido en vano, que siempre hay una segunda oportunidad. Solo tengo que abrazarla. Todo depende de mí. Yo elegiré mi camino y las consecuencias de mis actos se verán reflejadas en mi futuro. He llegado a la conclusión que me crezco ante las adversidades. Esta situación es la más importante que voy a afrontar. En el transcurso de todos estos años, nunca me he planteado enfrentarme a mis miedos. Creo que ha llegado el momento, ahora o nunca.